pues decidimos discutir sobre la hipótesis de que vivimos en una realidad simulada. Eh, y pues no somos especialistas en el tema, ni tampoco nos pusimos a revisar bibliografía, pero pensamos que sería un tema más divertido que los temas de los que realmente sabemos. Entonces, bueno, pues no sé, qué piensas de esto, Moisés? Pues, o sea, mucha gente de filosofía le molesta este tema, ¿no? Porque piensan que es una tontería. O sea, como lo primero que dicen es, cuando la gente empieza a hablar de ese tipo de argumentos, eso muestra como que ya la filosofía, como la decadencia de la filosofía o tal vez como de la filosofía analítica, que la gente se esté tomando en serio este tipo de argumentos. O sea, dicen cosas, yo he visto gente que dice esas cosas, ¿no? Y gente muy molesta, o sea, por ejemplo, en Twitter, Sabine Hosenfelder, que es una física, dice que, o sea, ese tipo como de argumentaciones le molestan mucho, ¿no? Dice que no es como compatible con la física, pero realmente, o sea, no dudo de su como autoridad en física, pero sus argumentos nunca me han convencido sobre este punto. Pero en general siento como que no, o sea, es un argumento que en realidad no es tan raro en filosofía. O sea, si uno piensa en cosas como la hipótesis del genio maligno de Descartes o piensa cosas um, como el argumento este de Russell de que el mundo podría ser exactamente como podría verse exactamente como se ve y nosotros tener los recuerdos que tenemos, pero haber sido creados hace 5 minutos con nosotros nuestros recuerdos implantados, ¿no? Y ese tipo como de hipótesis escépticas, el cerebro en la cubeta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que podríamos distinguir entre hablar del el argumento de la simulación como un escenario escéptico más y otro, la discusión particular, si de hecho esa hipótesis, bueno, primero, sería falsificable incluso, ¿no? O falsable, ¿no? O sea, si existiría manera de refutarla. Y la otra es si tenemos razones para pensar que es el caso, ¿no? Y se me ocurre, bueno, por ejemplo, el argumento de Nick Bostrom, muchas veces, como, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Se malinterpreta como si Nick Bostrom estuviera defendiendo la conclusión de la simulación, cuando en realidad lo que quiere mostrar Nick Bostrom es que la conclusión se sigue de ciertos supuestos, ¿no? Y entonces él piensa que hay que ver cuál de esos supuestos está mal, ¿no? Pero creo que sería más interesante si nos centramos en esta versión, donde no es solamente un escenario escéptico cualquiera, sino es tal cual el escenario de la simulación para ver qué particularidades tienen. No, claro, claro. O sea, creo que justo, o sea, tiene razón en que la gente que discute el argumento de Nick Bostrom, o sea, no recuerdo exactamente cómo va el argumento, pero me parece justo que tiene como varios supuestos y entre ellos es o sea, como supuestos acerca de la complejidad tecnológica que podría tener una civilización, digamos, dado el avance actual de nuestra civilización, ¿cuál Creo que sería? si mal no recuerdo, el argumento es algo como, bueno, que es posible hacer una simulación eh, computarizada Ajá. eh, de todo el universo, bueno, que los individuos que viven en esa simulación serían conscientes eh, y que una civilización suficientemente avanzada va a tener el poder computacional para simular muchísimos universos y la otra que pues probablemente lo van a hacer, ¿no? Entonces, dados todos esos supuestos, pues se volvería más probable que seamos una de esas simulaciones a que seamos un universo no simulado, ¿no? Eso creo a grandes rasgos es más o menos el argumento. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, pero justo creo que parte de la motivación que tienes es decir cosas como, mira, sabemos que hoy en día, por ejemplo, si uno ve los videojuegos y como cosas de realidad virtual o incluso juegos como Massive Multiplayer Online, los RPGs, los que uno puede jugar como con varios amigos, vemos que esas simulaciones ya tienen como mucho nivel de detalle, uno puede como simular ciertos aspectos de la física en esos escenarios. La gente puede como conectarse y están interactuando en tiempo real como en estas realidades virtuales, etcétera. Entonces parece como que hubiera ahí como cierta evidencia de que incluso una civilización como la nuestra, que es más o menos primitiva, uh, puede lograr como mucha fidelidad en términos de simulación de ciertas como propiedades de mundos físicos, digamos, ¿no? Y que además se puede como compartir ese tipo de cosas, ¿no? Y luego justo esta idea de que, bueno, si asumimos que este como rate of como progress continúa, entonces podemos imaginar alguna civilización futura que tiene justamente como muchísima capacidad para simular como con este nivel de complejidad.
y que esas simulaciones tendrían como interés en investigar como su propia historia, y para eso como correrían simulaciones como ancestrales, por ejemplo, ¿no? Eso es más o menos como una de las ideas. Y entonces sí, o sea, sí, dada la cantidad de estrellas en el mundo y como la posibilidad de que hubiera como muchas civilizaciones así, Y entonces bastaría parece que como, una llegara a ese punto, ¿no? Con una sola ya empezaría a correr. claro, porque parece como que podría generar millones de simulaciones. Entonces, lo más probable es que si tú eres un ser consciente, o sea, asumiendo esta hipótesis, ¿no? Que es como la hipótesis como de la invariancia organizacional, o sea, que si hay una cosa que es como funciona, que tener estructura funcional de cierto tipo es suficiente para tener conciencia o intencionalidad, ¿Por por qué no ejemplo, ¿no? examinamos las dos partes independientemente? O sea, una es la de que sería posible llegar a tener ese poder computacional. Y luego Uh-huh, la otra, si una inteligencia, un organismo simulado, se esperaría que tuviera conciencia. uh-huh, uh-huh. Entonces, en la primera, a ver, tú que sabes más de computación, yo te preguntaría, eh, hay quien piensa que al menos con la computación clásica, pues con la computación que no es cuántica, de alguna manera estamos llegando a algunos límites sobre el poder computacional, ¿no? O sea, que no vamos a poder resolver problemas mucho más complejos, al menos con el poder computacional concebible que tenemos ahora, ¿no? Ya si tuviéramos otro nivel de civilización, por ejemplo, ¿te acuerdas de esta escala Kardashev, de una Uh-huh. civilización que aprovecha completamente la energía de su sistema solar? Creo que ya es una civilización Kardashev 2, ¿no? Donde ya ponen lo que se le llama a veces una esfera de Dyson alrededor del Sol para captar toda la energía. No sé, ¿no? A lo mejor ya pensando Sí. en esos niveles, pues sí, ¿no? Pero digamos, ¿consideras tú que se está llegando a un límite del poder computacional y que incluso una civilización que tuviera eh, este nivel de energía aún así no tendría el poder computacional para correr todas las simulaciones que serían necesarias? O sea, no, en realidad no sé como mucho sobre computación, más allá, o sea, como más allá como de las conexiones que hay con lógica, como, o sea, digamos, como la lógica, lógica pura, que donde tienes temas, o sea, como cosas como el problema, como el halting problem y cosas así que están conectadas con Ujú. lógica. No sé mucho más como de cuestiones de aplicación, pero lo que yo sospecharía, o sea, porque digamos que una cosa que sí es, que sí es clara es que como la no trivialidad del problema, ¿no? De simular como realidades físicamente complejas, ¿no? Entonces, es claro que hay un aspecto ahí tanto teórico como un aspecto técnico, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno pensaría que, o sea, vamos a suponer por mor del argumento, que digo algo que yo no sé, que en el aspecto puramente lógico acerca de las posibilidades computacionales, Ujú. no hay como ninguna constricción. O sea, Que de hecho no de complejidad, sino de que el universo sea computable, digamos. pues al menos como que Ujú. okay, quizá eso es demasiado fuerte, pero al menos como algo como que como cierto tipo de teorías físicas, eso creo que es más amable, porque decir el universo, o Bueno, sea, ya es como ok, meterse como en otra que se discusión puede hacer metafísica. una versión digital del universo suficientemente fiel. Alguna versión digital de lo que dice alguna teoría Ujú. física, ¿no? O sea, como si una teoría, o sea, que es, por ejemplo, justo como cuando yo hablaba de como esta idea de los juegos hoy en día que tienen como los physics engines, justamente son como ciertos algoritmos que simulan pedazos de la física. Entonces, lo que no me parece nada implausible es que uno pueda como aumentar la sofisticación de ese tipo como de algoritmos para simular más y más pedazos de la física. O sea, creo que es importante, así como por ejemplo en la película esta ¿te recuerdas como en el Animatrix, ¿no? Las películas estas que sacaron como de Ujú. animación junto cuando salió Matrix. Entonces, una de las cosas que pasaba en uno de los videos de la Animatrix es que Hay un píxel en el cielo o algo así, ¿no? ajá, como tenían como estos bugs. Pero Ujú. aparte como del truco es que la gente solamente podía ver como pedazos de la simulación y los pedazos de la simulación estaban todos bien simulados, y la gente asumía como que todo lo que no estaban percibiendo tal vez correspondía como a algo Ujú. como había algo físico ahí que era como parecido a lo que ellos percibían. Pero no era el caso, digamos, como en aquella simulación como ficticia, la idea era que no, nada más como las partes que la gente como en algún sentido percibía como sistemáticamente, estaban bien modeladas O sea, como y lo demás. como que se pre-rendereaban, digamos. Sí, sí, y es que es mucho lo que pasa en los videojuegos. En los videojuegos tú ves como, o sea, tú ves como si todo estuviera como conectado. O sea, si tuvieras, por ejemplo, el espacio, no sé, en un juego de RPG, ¿no?
Entonces tú ves, por ejemplo, que tú puedes como pasar de un lugar a otro en el mapa y cosas por el estilo, y entonces parece como que todo estuviera espaciotemporalmente conectado, pero en realidad no, o sea, en realidad lo que tienen son como chunks de áreas que están bien programadas, y como las partes que nunca exploras no tienen como detalle en realidad, nada más como tal vez hay como algún esquema, y en realidad no hay partes que no están conectadas, sino simplemente es como una transición discreta, pero parece como si estuviera todo conectado, ¿no? Entonces, o sea, creo que es plausible suponer que a ese nivel de fidelidad es al menos lógicamente posible acercarse. Y entonces la pregunta sería si es como factible, como a nivel de hardware o cosas por el estilo, ¿no? Pero creo que aquí hay otro argumento que, nada más antes de que como que habría que considerar que es interesante, que es como justo los avances en programas, en cosas como Alpha Zero y esas cosas, o sea, como estos software que digamos, como estas como programas que son capaces en este caso, de derrotar como a los mejores jugadores de Go, los mejores jugadores de ajedrez, pero que ni siquiera tenían como, no eran como las viejas como engines de ajedrez, sino, o sea, que tenían esas engines de ajedrez como Deep Blue, tenían como todo tipo de bases de datos sobre ajedrez y tenían como poder de cálculo, digamos, ¿no? Pero estas nuevas lo que hacían era, creo que tenían como un entrenamiento evolutivo, entonces jugaban contra ellas mismas y como literal en un día lograron como superar. Y por aprendizaje automático. Sí, entonces lo que yo pensaría es que si es una cuestión de hardware, aun si los humanos no son capaces como de resolver esa cuestión, asumiendo que es posible como desarrollar sistemas expertos que son capaces como de aprender sobre ese tipo de problemas, quizá ahí sería factible que en el futuro alguno de estos pudiera diseñar el hardware requerido para correr simulaciones muy fieles, pero ya es pura especulación, obviamente, ¿no? O sea, no sé tú qué piensas. Yo bueno, esto nos llevaría al segundo punto, ¿no? O sea, una pregunta interesante pues sería, ¿cuál es el nivel de fidelidad que tendría que tener? Porque si lo que queremos si lo que nos interesa para este argumento es que los individuos simulados sean conscientes, pues habría que ver qué nivel de simplificación puede tener esto, ¿no? Porque si decimos, pues mira, las células van a ser puntos en una cuadrícula, pues algo así como autómatas celulares, ¿no? Pues eso claramente parece que no va a ser funcionalmente equivalente, ¿no? Entonces, ¿hasta qué nivel tendría que ser la equivalencia funcional? Por ejemplo, Claro. si fuera algo a nivel de átomos, ¿sería suficiente o tendría que ser una equivalencia funcional todavía más granular, ¿no? Entonces, bueno, eso nos podría llevar al segundo punto y es ¿cuál es la plausibilidad de que una mente simulada pudiera tener experiencias conscientes? O intencionalidad, por ejemplo, ¿no? O intencionalidad, ¿no? Alguien que ha defendido mucho la idea de que al menos podría ser plausible, pues, por ejemplo, es David Chalmers, ¿no? Que dice que en una simulación, bueno, o sea, en una simulación adecuada, ¿no? No una simulación donde, por ejemplo, pues solamente superficialmente hubiera personas que hablaran, ¿no? Sino una simulación donde se está corriendo los mismos procesos y se está simulando la química y tal, pues eso lo está procesando la computadora en algún lugar, ¿no? Y en ese lugar donde la computadora está procesando eso, están surgiendo el tipo de relaciones funcionales que serían, pues de alguna manera, pues, no sé si usar esta palabra, ¿no? Pero tal vez isomórficas a, a las relaciones funcionales que tendría un cerebro, ¿no? Entonces, si lo que hace que un individuo de carbono orgánico tenga experiencias subjetivas es la organización funcional de su sistema nervioso, pues parecería que si aceptamos un principio de equivalencia, como decías, pues una cosa de silicio que estuviera teniendo esos procesos funcionales tendría que tener experiencias equivalentes, ¿no? Más o menos así iría el argumento. Sí, ese es, o sea, más o menos, sí, digamos, o sea, Chalmers piensa que la estructura funcional no es suficiente para la conciencia, como los aspectos fenoménicos, por ejemplo, ¿no? De la conciencia, ¿no? Entonces, hay gente, entonces, no, esto es como toda una discusión, ¿no? Entonces hay gente que cree que esto, o sea, que esto es una tontería, ¿no? Claro, o sea, que el problema de la conciencia ni siquiera es un problema de verdad, ¿no? Que en realidad, como los problemas, o sea, como Chalmers distingue entre dos problemas, ¿no? Los problemas duros de la conciencia, que es como el problema duro de la conciencia, que es justo el de la experiencia, el de qué se siente ser algo,
y los problemas que él llama fáciles, ¿no? Como la percepción, el recuerdo, la noción como de awareness, ¿no? Tener como Bueno, algo entonces, presente. Chalmers Entonces, no piensa que funcional entendiendo como, por ejemplo, un programa de computadora, ¿no? O sea, él piensa algo más fuerte, ¿no? Algo así como la información a nivel físico, ¿no? es que fíjate que hay, o sea, Ajá. sí, totalmente, pero además hay otro problema en el cual es medio complicado entrar, pero es el problema acerca de qué quiere decir, cuál es como la idea de implementar una computación, ¿no? Entonces justo parece como que hay una idea donde puedes dar como una descripción abstracta de qué quiere decir implementar una computación en términos como de inputs y outputs. Y parece como que lo único que se requiere bajo esa descripción para implementar una computación es que haya suficientes objetos. Pero esa noción de implementar una computación es una noción muy pobre. Entonces, claramente necesitas una noción de implementación que es más fuerte que esa noción. Entonces, eso es como un problema adicional, digamos que quizás Ujú. sería bueno como discutir otro día, pero suponiendo que hay como una manera no trivial de caracterizar la noción de implementación. O sea, y que se pueda decir objetivamente si dos procesos computacionales están implementando, o sea, más bien Sí, sí, ¿no? Dos ejemplares de procesos están implementando la misma computación. sí, sí, sí. O sea, como la idea es que el isomorfismo no basta, digamos, ¿no? Porque el isomorfismo es barato de obtener. Y que tampoco es Ah, algo que esté en ojo de quien lo mira, ¿no? O sea, que que uno pueda decir, bueno, sí, en cierto sentido, pues digamos que se está implementando la misma computación para los fines que nos importan. Como que parece que este tipo de debates requerirían un cierto realismo, ¿no? Sobre que así hay es, una así cuestión es. de hecho sobre si dos procesos físicos están implementando la misma computación o no. Así es. Entonces, el isomorfismo sería una condición necesaria, pero no suficiente, digamos, ¿no? Pero suponiendo que de hecho se cumple algo así, ah, digamos, yo en lo personal sí creo que sí hay un problema difícil de la conciencia, entonces creo que sí no tiene muchos, o sea, creo que, y, o sea, de nuevo, esa es otra discusión, pero como para mí como un argumento clásico ahí es como una versión, una adaptación de un argumento clásico ahí es una que da Stoljar, que es que la física tiene que ver con dinámica, digamos, con estructura y dinámica. O sea, si tú te fijas lo que dice una teoría física, lo que te dice en realidad es, hay estas estructuras como formales y siguen estas ecuaciones dinámicas. Pero eso no te dice mucho acerca de qué es lo que tiene, digamos, como cuáles son los realizadores, ni de la estructura ni de la dinámica, porque son cosas abstractas, digamos, ¿no? Entonces, lo que no es claro es cómo conceptualmente algo como estructura y dinámica sería suficiente como para conciencia. Entonces, hay como dos, suponiendo que uno acepta algo como un argumento así, hay como dos respuestas populares. Una es como la respuesta de, bueno, tal vez no tenemos como manera de concebirlo ahora, pero un día podremos concebirlo si tenemos como las teorías adecuadas, que es como como la respuesta tipo Nagel. Y hay otras que son como las respuestas como monistas, que dicen como, no, pues el realizador podrían ser como estados de conciencia, cosas así, ¿no? Ujú. Entonces, pero creo que, o sea, pero creo que si uno acepta como esta hipótesis de Chalmers, que al menos en el mundo actual, o sea, porque justo él sí maneja esta idea, ¿no? En el mundo actual, sí hay esta como correlación, una especie como de armonía preestablecida, como si uno quiere como en algún sentido como burlarse un poco porque parece eso, como armonía entre como la parte estructural y que haya como qualia o estados fenoménicos. Entonces, si uno compra que eso es verdadero en el mundo actual y que existe, que el principio de O sea, que invariancia hay como gravitacional, unas leyes psicofísicas, ¿no? ajá, que son contingentes, pero que en el mundo actual valen, de hecho, digamos, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, si eso es verdad, pues, o sea, sería verdad dependiendo de qué tan fiel sea la computación o no. Pero, de nuevo, tal vez esto simplemente es como muy esquemático, como puros Ujú. condicionales, pero entonces lo que yo te diría es, como a mí no me suena tan implausible, digamos, ¿no? Pero creo que estoy en una minoría aquí. Entonces, Oye, bueno, y para finalizar, digo, realmente solo hemos tocado puntos, muy pocos pero puntos, ¿no? ese es el chiste, porque si no, Pero pues la cosa es motivar el interés, ¿no? Que cada quien uh-huh. pueda buscar. Pero ¿tú crees que habría consecuencias prácticas, como existenciales, éticas? A mí me viene a la mente, por ejemplo, el experimento mental de Nozick, ¿no? Sobre la máquina de experiencia, ¿no? Donde Claro. decía que él mismo siendo utilitarista, pues decía que eso podía poner en problemas al utilitarismo porque, bueno, el experimento a grandes rasgos, para quien no lo conozca, dice si uno escogería meterse a una máquina que estimulara su cerebro teniendo una vida increíble, placentera, cumpliendo los sueños de uno, pero uno mismo no va a saber que su vida es simulada.
Y entonces dice, bueno, pues un utilitarista, alguien que cree que lo más importante es la felicidad, el placer, etcétera, maximizar los propios deseos, pues tendría que decir que sí, ¿no? Porque sería la vida más feliz posible. Pero mucha gente diría, o parece que mucha gente dice que no aceptaría eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no sería una vida real. Aunque recientemente vi una profesora en Twitter decía que por primera vez sus estudiantes todos habían dicho, casi todos habían dicho menos uno, que sí aceptarían entrar a la máquina de experiencia, ¿no? Entonces también podría ser que es algo generacional o cultural, ¿no? Entonces, bueno, pues la pregunta es si ya llevándolo hacia estos ámbitos, si, ¿tú creerías que es algo que importa? Yo diría, a mí lo que más me molesta de la máquina de experiencia, por ejemplo, es la idea de que mis interacciones con otras personas no serían auténticas, ¿no? Que mis abrazos, mis momentos bonitos o feos, todo eso no sería con personas reales, ¿no? Sino pues con sprites o lo que sea, ¿no? Pero en el escenario de la simulación, pues parecería que las otras personas, si yo soy simulado, pues las otras personas serían simulados, ¿no? Mis encuentros con otras personas, pues serían encuentros entre iguales y con personas que piensan y sienten. Entonces a mí no me causaría ansiedad en ese aspecto, pero no sé qué piensas tú al respecto. Sí, no, o sea, creo que preguntarse por aspectos existenciales es muy interesante. O sea, creo que incluso hay otro aspecto ahí que no nos estamos preguntando, ¿no? Que es cuál es como el rol como del deísmo en ese tipo como de escenarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo soy ateo, pero por ejemplo, últimamente he estado pensando mucho en Leibniz porque estoy tomando un seminario de Leibniz y como la idea de las, digo, esto es igual y para otra discusión, ¿no? Pero como la idea del universo de Leibniz es como un universo de almas, de las mónadas, y cada una de estas refleja desde su punto de vista la realidad, y el tiempo y el espacio en realidad emergen como del orden de las percepciones de las mónadas, por ejemplo, ¿no? Digo, hay toda una controversia exegética acerca de cuál es como la ontología, como la auténtica manera de entender lo que dice Leibniz, pero esta yo creo que es la mejor exégesis que uno puede tener. Entonces, y entonces, en algún sentido, como el rol que tiene Dios en algún sentido es como echar a andar esa maquinaria y programar cada una de las mónadas para que cada una coincida con las demás. Y las mónadas, de hecho, no pueden interactuar. O sea, cada una está como en su esfera, como en su única esfera y tiene como en algún sentido, te digo, es como una máquina de Turing, tiene como un programa total acerca de qué va a hacer en cada etapa. Bueno, creo que Eric Steinhardt tenía una interpretación computacional de las monadas. Justo estaba pensando en Steinhardt, pero sí, o sea, entonces justo como la idea de, fíjate, como como incluso en esa versión del mundo de Leibniz donde las monadas no interactúan, eso no quiere decir como que le quite, o sea, incluso para el propio Leibniz, él creía que esto era como compatible como con la bondad y la perfección de Dios y que no le quita nada como a la idea de la interacción entre la gente, aunque realmente la interacción nunca es mediante relaciones externas. O sea, de hecho yo pensaría, incluso volviendo a Chalmers, Chalmers tiene este paper que sacó en algún sentido como de estas colecciones de Philosophy and Simpsons and Philosophy no sé qué, que se llama Philosophy and the Matrix, que sacó hace mucho tiempo, donde habla justo como de la idea de, reconciliando como las dos ideas que discutimos al principio, la idea de los experimentos escépticos como con la tesis metafísica de la simulación. Y lo que él dice es que el escenario de la simulación no es un escenario escéptico, sino un escenario metafísico, justo porque la idea es, mira, en realidad, tú creías que a nivel fundamental lo que había era física, pero no, en realidad al nivel fundamental lo que hay son bits, pero sigue habiendo un mundo externo, simplemente el mundo externo es un mundo de bits. Y las relaciones que tú tienes que entender en términos de bits son de otro tipo. Entonces, Bueno, creo que además esta idea como de decir, bueno, es que no, en realidad no hay árboles, ni personas, ni nubes. Esto ya lo había tratado en otro contexto, ¿no? Hilary Putnam, ¿no? Donde decía, bueno, pues es que el significado de nuestras palabras, pues se determina por la historia causal que le damos, ¿no? Entonces, cuando el árbol, pues cuando nosotros apuntamos a un árbol y decimos eso es un árbol, pues si estamos apuntando a un árbol simulado, aunque no lo sepamos, pues quiere decir que la palabra árbol significa eso, ¿no? claro, son criterios externistas, digamos. Externistas, ¿no? Entonces sí. no tendría sentido decir, bueno, pero es que las cosas no son reales, ¿no? Porque pues la palabra real, digamos, la palabra árbol, la palabra persona, pues todas esas palabras adquirieron su significado en el mundo simulado, ¿no? Entonces no, como que no se podría motivar ese problema. Totalmente, o sea, creo que, o sea, mucha gente hoy en día no le gusta el argumento de Putnam, pero yo creo que hay algo muy rescatable del argumento cuando lo conectas con estas otras discusiones. O sea, creo que mucho tiene que ver con distinguir dos niveles de descripción, ¿no? El nivel de experiencia, de descripción, o como de lenguaje coloquial,
en donde hablamos de árbol, hablamos de computadoras, etcétera, pero en algún sentido son como maneras como serviceable, como de hablar de cosas, que maneras prácticas de hablar de cosas para como ordenar nuestras experiencias, comunicarnos con los demás. O sea, en ese sentido creo que hay algo verdadero en lo que dice Putnam, digamos, ¿no? O sea, creo que el problema emerge, suponiendo que esto se puede hacer, ya ves que los filósofos luego hablan como de el cuarto de la filosofía, ¿no? El philosophy room. O sea, donde pueden como estipular otros significados, como, bueno, por árbol yo me refiero como una sustancia que tiene como fundamento en la biología y que, etcétera. Entonces, en el philosophy room, tal vez uno podría decir, mira, realmente como la gente que es materialista, que creía que los árboles eran estas cosas, estaban equivocados. Pero eso no quiere decir que como la noción de árbol pierda como significado externo, digamos, ¿no? Tal vez lo único que pasa es como se desliga como de la noción materialista de árbol. Pero eso es una cosa, digamos, quizás eso es ir demasiado como filosofía del lenguaje, ¿no? Pero volviendo como a la pregunta existencial súper rápido, si Chalmers tuviera razón, o Leibniz tuviera razón, o Putnam, o cosas por el estilo, parece como que en realidad no hay esta como ruptura con el mundo externo al meterse al experience machine. O sea, fíjate, yo también como doy filosofía política, luego doy cursos de filosofía política, también hablo del experience machine y también veo a los estudiantes hoy en día como más entusiasmados con la idea del experience machine. Y tal vez tiene que ver con el hecho de que hoy los estudiantes tienen como más una experiencia parecida a eso, que es la de jugar videojuegos y como ver que de hecho pueden como interactuar con sus amigos. Waifu, ¿no? Sí, o tener amigos en redes sociales, ¿no? Y ver, o sea, como es como Twitter, o sea, en Twitter uno no ve a nadie de verdad, o sea, uno lo que ve son líneas de información que están ahí pasando, ¿no? Y aún así uno desarrolla como todo tipo de relaciones complejas en Twitter de, mira, me cae bien o este es interesante, este es divertido, etcétera, ¿no? Entonces, no, o sea, a menos, o sea, como creo que el único sentido en donde esa hipótesis es como en donde no tendría sentido entrar a la experience machine, está conectado no tanto con la hipótesis de la simulación, sino con la de otras mentes. O sea, si yo soy la única mente y las otras cosas, los bits que yo veo no tienen como una mente asociada, tal vez eso sería deprimente, ¿no? Tal vez. Aunque no lo sabrías, ¿no? Pero... Sí, claro, no lo sabrías, pero sí, digamos, pero si fuera verdadero, como contemplarlo podría ser deprimente, ¿no? Digo que tal vez porque a mí me encantan los videojuegos, entonces puedo pasar muchas horas jugando y ahí yo sé que los bits no tienen como experiencia, ¿no? Pero creo que de hecho, si hay como una mente detrás, aun si el mundo no es tal cual como consideramos que es, como dice el materialismo que es, aún así eso no debería llevarnos como al despair, como a la desesperación, etcétera. No sé qué opinas. No, de acuerdo. Y más allá de la simulación, yo creo que es una experiencia que viven personas reales, ¿no? Por ejemplo, personas que crecen pues ya sea en una sociedad religiosa de esas que están, prefiero no decir nombres, ¿no? Pero de esas que están desconectadas del mundo tecnológico, o a lo mejor algo más fuerte, ¿no? A lo mejor una secta donde crecen escuchando que se va a acabar el mundo. Pues en realidad esas personas salen y descubren que pues tienen una enorme crisis, ¿no? O sea, que todo lo que vivieron era una simulación, no una simulación computarizada, sino una simulación, pues por razones de una patología social, digamos, ¿no? En el caso de los cultos, ¿no? O de la secta. Entonces, pues no sé, o sea, creo que estos temas, si bien pueden empezar como especulaciones muy ligadas a la ciencia ficción, pues nos llevan a preguntarnos pues, por cosas políticas, por cosas éticas, por la naturaleza de la mente, ¿no? Entonces también yo creo que eso es algo que muchas veces no se entiende fuera de la filosofía, ¿no? Que no es que queramos saber solamente la respuesta si estamos en una simulación o no, sino que también esto detona debates muy interesantes, ¿no? Nos ayuda a explorar nuestras ideas en otros temas. Totalmente. De hecho, incluso antes, como comentario, lo que acabas de decir, de hecho, uno pensaría que tal vez es hasta más deprimente pensar en una simulación social que en una simulación como de la física. O sea, porque en la simulación social, por ejemplo, ¿no? Como la gente pretende que, no sé, un gobierno pretende que es democrático, ¿no? Y en realidad no es democrático, por ejemplo, ¿no? O un grupo de personas pretenden que son amigos de otra persona, pero en realidad no les cae bien, etcétera, ¿no? Parece que esos son escenarios realmente deprimentes, ¿no? Oh, piensa en la gente de Norcorea que cree que está en el país más poderoso del mundo, ¿no? Y que... Claro, y ahí tienes como que tener como la propaganda que tienes que estar manejando todo el tiempo y como la bombardeas a la gente. O
sea, en algún sentido en todos los países hay un cierto nivel de propaganda, ¿no? O sea, o sea, justo es una de las cosas que Chomsky enfatiza, ¿no? En sus discusiones, que es que como la opinión pública siempre está como restringida como un rango muy pequeño de discusión. Y hoy en día, como a ver, como al menos como como en principio hay como democracia participativa, ¿no? Aun si mucha gente no va a votar, en principio tienen como esa capacidad de votar y como cambiar los resultados de las elecciones, ¿no? Entonces, sí, cuando hay esas cosas de por medio, ya no puede uno simplemente utilizar el ejército para estar como, o sea, al menos no como se hacía antes, para estar como manipulando la opinión pública. Entonces, lo que uno tiene que hacer es como utilizar los recursos del Estado para bombardear con propaganda a la gente todo el tiempo. No, pues de Y hecho, así, no sé si es sí, Gramsci quien decía esto, ¿no? Pero cuando ya se tiene que recurrir a la violencia, hay gente que piensa que eso ahí ya hubo un fallo de dominación, ¿no? Porque en realidad una dominación hegemónica no es a través de la violencia, sino a través de estar, por un lado, negociando consensos con distintos grupos subalternos y también estar tratando de mantener una dominación, ¿no? Incluyendo pues una parte ideológica, ¿no? Entonces, cuando ya tienes que sacar el ejército a las calles, es que ya está por caer tu claro, claro, régimen, como ¿no? sea el velo ha caído en algún sentido, ¿no? O sea, justo yo estaba viendo hace poco un documental sobre Singapur, que es muy interesante porque es un país que no es democrático de verdad. O sea, hay un sentido en donde es democrático porque de hecho la gente puede ir a las urnas y pueden como elegir políticos de partidos que no son como el dominante, pero en realidad parece como que los resultados de la votación simplemente siempre favorecen el mismo partido, solo en mayor o menor proporción. Entonces, pero en algún sentido toda la gente sabe que esto es así, toda la gente sabe que ese partido va a ganar, pero en algún sentido están satisfechos porque el país está económicamente bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, como la cuestión ahí no es tanto acerca de si van a quitar al partido político del poder o no. Entonces, ese no es como el rol de la democracia, es un poco como una simulación, pero no del todo, porque les permite como simular que van a votar como si tuvieran el poder de quitar al partido político, pero no lo pueden realmente hacer. Entonces, lo más que pueden hacer es como protestar. Entonces, pueden utilizar el voto como una herramienta, Ujú. como para decir, este periodo del gobierno ha sido malo, ¿no? Lo cual, de hecho, como sí, le quita un poco de poder mediático al partido en el poder, como dominante, digamos, ¿no? Entonces, es una herramienta democrática, pero no es del todo la herramienta que se simula que es, ¿no? Entonces, es una especie como de simulación parcial, lo cual es también extraño, ¿no? Pero sí. Pues creo Pero que no se requiere al es muy ejército, como tú interesante dices. conectar los temas de política y alienación con los temas de simulación y además, pues conforme haya más ambientes virtuales, pues quizás sea más fácil, ¿no? Crear Ahora estos con el mecanismos. metaverso. Exactamente, ¿no? Todo nos lleva al, al metaverso. Bueno, pues me gustó esta idea que tuviste de que charláramos sobre este tema. Creo que fue divertido. Sí, sí, creo que hay que hacer más charlas informales para animarnos en la filosofía. Bueno, pues un gusto. Perfecto.